Buenas, querido profesor. Hoy mi grupo, conformado por Alexandra Ortega, Bárbara Cedeño, Elizabeth Barba, Yamil Contreras, Emilier Reyes y mi persona, Immanuel Rodríguez, les vamos a hablar sobre la línea de tiempos de la evolución de los modelos atómicos y el modelo atómico. ¿Qué es un modelo atómico? Un modelo atómico es la representación gráfica o simbólica del átomo, que permite describir el número de partículas que la componen. La antigua Grecia. El filósofo griego Demócrito, a través de meditación, llegó a la conclusión que el átomo es la partícula más pequeña, indivisible e indestructible. Y los modelos atómicos son el modelo atómico de John Dalton, de Joseph Thomson, Ernest Rutherford, el modelo atómico de Bohr y el de Werner Kahl. Dalton explicó una serie de leyes y se consideraron la teoría atómica moderna, y se explica la ley de la conservación de la masa, de la composición constante, de las proporciones múltiples. Imaginó que los átomos eran esferas compactas con tamaños y masas diferentes. Pensaba que los átomos eran indestructibles e indivisibles. Dalton propuso tres postulados y dicen que los átomos están formados por partículas muy pequeñas llamadas átomos. Todos los átomos de un elemento son iguales y de igual peso. Los átomos de diferentes elementos tienen distintos pesos y los elementos se unen en una relación para formar compuestos. El modelo atómico de Thomson o modelo de Bolin de masas. Thomson concluyó que debido a su pequeña masa, los electrones deberían ser más pequeños comparados con el tamaño del átomo, por lo que propuso su modelo en donde presenta el átomo como una esfera de masa con carga positiva, distribuida de manera uniforme y con electrones incrustados dentro de ella como las masas dentro de un molino. Ernest Rutherford. El átomo tiene un núcleo que se conecta a la masa y la carga positiva. Los electrones están en igual número de las cargas positivas. Niels Bohr propone que los electrones se desplazan alrededor del núcleo. Logró predecir con exactitud las longitudes de onda. Werner Kahl establece que no se puede determinar el recorrido del electrón. Propone el principio de la incertidumbre. Modelo atómico de Rutherford. El modelo atómico de Rutherford es un modelo atómico o teoría sobre la estructura interna del átomo, propuesta por el químico físico británico Ernest Rutherford en 1911 para explicar los resultados de su experimento de la lámina de oro. Rutherford llegó a la conclusión de que la masa del átomo se concentraba en una región pequeña de cargas positivas que impedían el peso de las partículas alfa. Surgió un nuevo modelo en el cual el átomo poseía un núcleo o centro en el cual se concentraba la masa y la carga positiva, y que en la zona intranuclear se encuentran los electrones de carga negativa. Historia: antes de que Rutherford propusiera su modelo atómico, los físicos aceptaban que la carga eléctrica en el átomo tenía una distribución más o menos uniforme. Rutherford trató de ver cómo era la dispersión de las partículas alfa por parte de los átomos de una lámina de oro muy delgada. Los ángulos resultaban de la desviación de las partículas supuestamente aportadas información sobre cómo era la distribución de carga en los átomos. Era de esperar que si las cargas estaban distribuidas uniformemente según el átomo modelo atómico de Thomson, la mayoría de las partículas atravesarían la delgada lámina sufriendo solo ligeras deflexiones, siguiendo una trayectoria aproximadamente recta. Aunque esto era cierto para la mayoría de las partículas alfa, un número importante de estas sufrían deflexiones de cerca de 180 grados, es decir, prácticamente salían rebotando en dirección opuesta al incidente. Rutherford pensó que esta fracción de partículas rebotaban en direcciones opuestas podían ser explicadas si se suponía la existencia de fuentes concentraciones de cargas positivas en el átomo. La mecánica newtoniana, en conjunto con la ley de Coulomb, predice que el ángulo de deflexión de una partícula alfa relativamente liviana por
parte de un átomo de oro más pesado depende del parámetro de impacto o distancia entre la trayectoria de la partícula y el núcleo. Importancia del modelo y limitaciones. La importancia del modelo de Rutherford residió en proponer por primera vez la existencia de un núcleo central en el átomo, lo que Rutherford consideró esencial para explicar los resultados experimentales. Fue una concentración de carga en el centro del átomo, ya que sin ella no podía explicarse que algunas partículas fueran rebotadas en direcciones casi opuestas a la incidente. Este fue un paso crucial en la comprensión de la materia, ya que implicaba la existencia de un núcleo atómico, donde se concentraba toda la carga positiva y más del 99,9% de la masa. Las estimaciones del núcleo revelaban que el átomo en su mayor parte estaba vacío. Rutherford propuso que los electrones orbitarían en ese espacio vacío alrededor de un minúsculo núcleo atómico situado en el centro del átomo. Además, se abrían varios problemas nuevos que llevarían al descubrimiento de nuevos hechos y teorías al tratar de la explicación. Por un lado, se planteó el problema de cómo un conjunto de cargas positivas podían mantenerse unidas en un volumen tan pequeño, hecho que llevó posteriormente a la postulación y descubrimiento de la fuerza nuclear, que es una de las 4 interacciones fundamentales. Por otro lado, existían otras dificultades provenientes de la electrodinámica clásica, que predice que una partícula carga y acelerada, como sería el caso de los electrones orbitando alrededor del núcleo, produciría radiaciones electromagnéticas, perdiendo energía y finalmente cayendo sobre el núcleo. Las leyes de Newton, junto con la ecuación Maxwell del electromagnetismo aplicadas al átomo de Rutherford, lleva a que un tiempo del orden de 10 elevada a la menos 10 s, toda la energía del átomo se habría radiado, con las siguientes caídas de los electrones sobre el núcleo. Se trata, por tanto, de un modelo físicamente inestable desde el punto de vista de la física clásica. Según Rutherford, las órbitas de los electrones no están muy bien definidas y forman una estructura compleja alrededor del núcleo, dándole un tamaño y forma algo indefinida. Los resultados de su experimento permitieron calcular que el radio atómico era de 10.000 veces mayor que el núcleo mismo. Y para concluir, un pensamiento del físico químico Ernest Rutherford: si tu experimento necesita estadísticas, deberías haber hecho uno mejor.